Bueno, buenas tardes. Eh, la verdad que es un honor para mí y una alegría estar nuevamente comunicado con ustedes, con esta hermosa gente de México. Yo tengo varios agradecimientos. Primero que nada a la cátedra organizadora, como primero y fundamental, sobre todo en las personas de Juan Ignacio Mancilla y Eunice Michel, los queridos Nacho y Michel, y Nacho y Eunice. Un saludo muy especial al querido ya amigo Víctor, y a la queridísima Areli, que ha actuado como nexo entre nosotros y me ha colocado en esta situación insólita de tener que hablar ante maestros que tanto saben de este tema, y que uno, usando una expresión muy argentina, cuando el año pasado, cuando me invitaron a hablar, la gente de Acontecer Psicoanalítico, a la que agradezco especialmente también, me acuerdo que una de las cosas que le dije a Areli, insisto en esta cuestión de la expresión muy argentina, es: pero ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿No? Porque bueno, es un desafío importante. Sé cuánto manejan los docentes de psicoanálisis y de filosofía, y entonces, bueno, nada, hoy, un año después, ya somos amigos, entonces sabrán tolerar y perdonar las carencias, pero hace un año era como más difícil. Hoy es una cosa decir, bueno, vamos a dialogar con los amigos. Y hay algo que yo siempre planteo, y es en relación a esto de dejar al final de cualquier charla minutos para preguntas, ¿no? Yo siempre planteo, no dejemos minutos para preguntas, porque el que expuso ya tuvo la oportunidad de decir todo lo que tenía que decir, y por ahí es bueno escuchar. Si hay preguntas intentaremos responderlas, pero digo, es bueno escuchar reflexiones, ¿sí? Ya sea directamente en relación a lo que uno planteó, o reflexiones que puedan haber sido disparadas, tengan o no tengan que ver con el corazón de la exposición, ¿no? Es decir, a mí me parece que la riqueza de estas charlas, porque conferencia me queda un poquito grande, la riqueza de estas charlas está en esta cuestión del intercambio. Y realmente, aunque me ponga reiterativo con lo afectivo, quiero decir que efectivamente es un gusto muy grande estar entre amigos y amigas. El último saludo es, no sé si finalmente al pobre Sigmund lo han condenado a tener que soportar la conferencia. Así que si Sigmund anda por ahí, le mando un beso muy grande. Y bueno, la ventaja que va a tener Sigmund es que va a poder decir: yo cuando era muy niño ya escuchaba conferencias sobre psicoanálisis. Bueno, y vamos a entrar un poco a esta cuestión de la pregunta que nos hemos planteado: ¿cómo se analiza hoy? ¿No? Pregunta que de alguna manera
lo decíamos en la introducción que mandamos hace unos días, es una pregunta condenada a no tener demasiadas respuestas, porque esto no quiere decir que no vayamos a decir nada y que no intentemos decirlo, ¿no? Pero sabemos, esto lo aprendimos con el psicoanálisis y la filosofía vino a darnos todas las razones que completan esta sensación nuestra, de que el psicoanálisis es siempre una experiencia individual, es siempre una experiencia personal, intensa y casi intransmisible. Lo que se transmite es el psicoanálisis en el sentido de el corpus teórico práctico y en todo caso las sensaciones y repercusiones que en nosotros y en nuestra psiquis ese corpus genera, ¿no? Pero después la experiencia de sumergirse en un psicoanálisis es absolutamente personal. No obstante, en nombre de cómo se analiza hoy, hemos avanzado muchísimo ya desde el principio de la teoría y la práctica psicoanalítica y hasta hoy. Yo siempre recuerdo que cuando Lacan hace la ruptura con la IPA, la Sociedad Internacional de Psicoanálisis, primero con la Sociedad Francesa, después con la Sociedad Internacional, la hace justamente en función de hacer un análisis global de cómo se analizaba en ese momento, ¿no? Y esto que Lacan plantea en el seminario 1, el más legible de los seminarios de Lacan y el más freudiano de los seminarios lacanianos, Lacan remite a lo que él llamó los escritos técnicos de Freud, ¿no? Y que después dieron lugar a lo que nosotros hemos puesto en debate, que es acerca de si existen efectivamente los escritos técnicos de Freud o si toda la obra de Freud es un compendio de técnica, solo que analizado desde desde distintos enfoques. ¿Se va escuchando hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo? Ah, perfecto, perfecto. Cuando nosotros trabajamos toda la historia del psicoanálisis para ver sobre todo cómo se analizó en cada época, cómo se analiza hoy, cómo se analizaba en la época de Freud, cómo se analizó en las primeras épocas de Lacan, en las últimas épocas de Freud. Son todas situaciones donde aparecen como sospechas de abordajes diferentes, pero siempre con una cosa que unifica, que es la concepción de sujeto. Porque, y acá es donde aparece algo interesante a puntualizar. A veces se dice que las peleas entre analistas
que existieron desde siempre. De hecho, Freud terminó distanciado con muchísimos de sus discípulos, también Lacan y también nosotros los seguidores. Cuando se habla de eso, se suele decir despectivamente que se trata del narcisismo de las pequeñas diferencias. A veces es así y a veces no. Yo creo que hay que estar muy atentos a las discusiones entre los distintos analistas, porque todos los debates, todo el interjuego de opiniones ha dejado enseñanzas muy profundas. Y hay algunas cosas que además ponen en evidencia cuestiones. Por ejemplo, cuando Carl Jung o Jung, no sé, yo soy muy malo para pronunciar cualquier idioma, hasta el castellano creo que lo termino pronunciando mal, así que en eso ténganme paciencia. Pero cuando Carl Jung, en un reportaje casi póstumo que le hacen, plantea que en realidad él y Freud no tenían diferencias, sino que de lo que se trataba era que eran dos personalidades muy narcisistas que en realidad no cabían en el mismo escenario. A mí me parece que estaba tratando de sentarse a la diestra del Señor y en realidad banalizaba de alguna manera lo que había sido ni más ni menos que la diferencia con Freud acerca del inconsciente, ¿sí? Entonces me parece que lo de narcisismo podría ser secundario, pudiera ser que Freud y Jung fueran muy narcisistas, pero no fue eso lo que definió la separación, sino lo que definió la separación era esta cosa que Freud no toleraba, que era la tergiversación de los conceptos fundamentales. Que esto no quiere decir que Freud no admitiera opiniones distintas o que no incorporara opiniones distintas. De hecho, cada uno de los discípulos de Freud que fueron aportando cosas, Freud los toma con muchísimo cariño y predisposición. Por ejemplo, los famosos aportes de Ferenczi. Freud en principio toma todos sus aportes como muy valiosos, pero Freud era como muy celoso de la cuestión de... cuando escuchen eso es porque estoy transmitiendo desde el teléfono y entran algunos mensajitos, ¿no? Pero lo que decía era, Freud era muy celoso de no tergiversar los conceptos fundamentales, ¿no? En este sentido, Lacan hace una apertura fundamental a la relectura freudiana cuando dice que la palabra de Freud es palabra viva sujeta a revisión. Y eso yo creo que es algo que es absolutamente fundamental para quienes pretenden estudiar psicoanálisis y profundizarlo, ¿no? Es que la palabra de Freud no es una palabra muerta, no es una palabra fosilizada, es una palabra que se pronunció allá durante más o menos 50 o 60 años, pero era una palabra viva. Para el propio Freud era una palabra viva. La aventura de la lectura de Freud es esta cuestión de ver cómo él va revolucionando sus propios conceptos, como un concepto en 1900 no es lo mismo que en 1920, por ejemplo, ¿no? Cómo él mismo se va cuestionando, cómo va
cómo va enseñando cuál es el camino, ¿no? Porque además de que la palabra freudiana es palabra viva sujeta a revisión, la otra cuestión es que Freud, Lacan y todos los que los siguieron o los que estuvieron contemporáneamente o en el medio, brindaron otra de las cuestiones que hace a la increíble vitalidad aún hoy del psicoanálisis, que es esta cuestión de que el psicoanálisis es la única teoría del, vamos a llamarla casi religiosamente, del alma humana, como le gustaba llamarla a Freud en algún momento, es la única teoría del alma humana que se confronta a sí misma. Es decir, mientras que nosotros a veces tenemos que salirle al encuentro, sobre todo en lo que sería el campo de la salud mental, tenemos que salirle al encuentro a algunas teorías y técnicas psicoterapéuticas que parece que están trabajando para el silenciamiento del sujeto, para el sometimiento del sujeto a las estructuras sociales del capitalismo. En realidad, el psicoanálisis nos da las herramientas que nos permite cuestionar todos y cada uno de los pasos y adaptarlos. Esta es la cuestión que hace que analizar no sea lo mismo en 1900 que en el 2016. En ese sentido, las bases de todo esto las planteó Freud en muchos lugares, pero hay un lugar que yo creo que Freud nunca imaginó que iba a ser tan actual, que es cuando escribe El malestar en la cultura. El malestar en la cultura es uno de los escritos más ricos de Freud. Equívocamente, me parece a mí, llamado como un trabajo de los escritos sociales, cuando en realidad, por eso yo decía que ponía en dudas la cuestión esta de los escritos técnicos, porque el malestar en la cultura, teóricamente, si los otros son escritos técnicos, entonces el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, etcétera, etcétera, serían escritos sociales, cuando en realidad son escritos imprescindibles para entender la técnica psicoanalítica. Y ahí, en ese escrito, es donde Freud plantea una cuestión en aquel momento que abre las puertas sin ningún tipo de remilgo a la revisión psicoanalítica, pero desde el psicoanálisis mismo, ¿no? Que es cuando Freud habla del oro del psicoanálisis. En aquel momento había una discusión acerca de si el psicoanálisis podría salir de los consultorios. Fíjense, estamos hablando de hace más de 100 años, ¿no? Pero la discusión era esa, si el psicoanálisis podía salir de los consultorios. Y no estoy hablando del psicoanálisis aplicado a la cultura, no, estoy hablando del psicoanálisis aplicado a intervenciones en salud mental, pero que se escaparan de las cuatro paredes y del diván. Porque en aquel momento Freud era absolutamente estricto. Freud decía, debe establecerse un encuadre estricto y después incorpora el diván, que en realidad acá tenemos, en relación al diván, tenemos lo que es
la implementación freudiana del diván y la implementación que luego le seguimos dando al diván cuando se utiliza el diván, porque hoy hay muchísimo psicoanálisis sin diván, cara a cara, ¿no? Pero en aquel momento Freud utiliza el diván porque él lo confiesa, lo que está escrito esto en uno de sus trabajos técnicos, que él no podría soportar 8 horas por día con la mirada del paciente tratando de ocultar sus gestos, sus movimientos, sus miradas, ¿no? Entonces ahí fue donde Freud implementa la puesta del diván en los consultorios. Claro, no tardamos mucho en darnos cuenta, y Freud tampoco, que en realidad el diván inmediatamente toma vida propia, porque pasa a ser el aspecto técnico, la herramienta que permite que el cuerpo del paciente quede oculto para que aparezca con mucha más fuerza su palabra. Esta es la ventaja insustituible que suele tener la utilización del diván. Al decir de Lacan, corre en la práctica la escena de lo imaginario para establecer la escena del análisis, es decir, de una voz que circula por el consultorio, ¿no? Y de alguien tratando de atrapar y darle, no darle, perdón, ahora vamos a ir a eso, encontrarle el sentido que tienen los significantes que el paciente arroja al aire, ¿no? ¿Por qué me corregí cuando dije darle el sentido? Porque en realidad no se trata de darle un sentido, es decir, cuando manejamos los conceptos básicos del psicoanálisis, una de las primeras cuestiones que nos aparece es la cuestión del sentido, y aquella maravillosa frase de Lacan, cuando dice que a través de encontrarle el sentido a las palabras del paciente, llegamos a encontrar la razón de ese paciente, ¿no? Pero acá Lacan hace un pequeño agregado revolucionario, me parece a mí, que es cuando dice la razón de la sinrazón, ¿no? Entonces, lo que Lacan dice es: todo síntoma cobra sentido cuando nosotros, en nuestra forma de escuchar, incorporamos la posibilidad de la sinrazón. Pero la sinrazón responde a una lógica en algún lugar. Este es el trabajo del psicoanalista. El trabajo del psicoanalista es escuchar, pero además es hacer algo con lo que se escucha. Digo porque a veces nos plantamos muy temerosamente con esta cuestión de no querer interferir, con esta cuestión de no querer impulsar nuestro ideario en el ideario del paciente, y cosa que está bien tener esos cuidados, pero sin olvidar que en algún momento, en todo momento se espera que el analista escuche, y en algún momento se espera que el analista intervenga. Freud tenía una cuestión como mucho más activa
y explicativa, ¿sí? Digamos, si nosotros tomamos, para tomar, qué sé yo, 3 épocas, Freud, Melanie Klein y Lacan, las diferencias en las intervenciones son abismales, pero eso tiene que ver con lo que Lacan decía cuando planteaba la cuestión de no dejar de tener en cuenta la subjetividad de la época, ¿sí? Yo no sé exactamente cuál es la frase porque creo que tengo 3 o 4 versiones distintas en distintas traducciones. No sé cuál será la traducción que ha tenido más llegada en México, pero lo cierto es que la frase era algo así como el pobre de aquel analista que renuncie a tener en cuenta la subjetividad de su época. Y esta herejía se animó a plantearla Lacan con esta cosa que siempre hizo, que fue de poder sacudir las neuronas y sacudir los significantes para que uno pudiera poder pensar y repensar el psicoanálisis, ¿no? Entonces yo decía que las intervenciones freudianas eran más simbólicas, más explicativas, es decir, Freud señalaba y sacudía con sus señalamientos. Además, los pacientes tenían la suerte de no tener psicoanálisis todo el tiempo en los diarios, en la televisión. Entonces, estaban como un poquito más inocentes y creo que el estilo freudiano de intervención efectivamente era, valga la redundancia, muy efectivo. Cuando irrumpe Melanie Klein con toda esta cuestión de las heces y los penes corriendo por todos lados, ¿no? Establece un estilo de intervención muchísimo más simbólico aún y con un lenguaje alejado de lo cotidiano. Lo que Freud tenía es que el lenguaje mostraba al paciente que estaba apresado en discursos y en escenas que no eran de lo cotidiano, pero se transitaba un lenguaje bastante cotidiano, ¿no? Cuando Melanie Klein aparece con toda su teoría y su técnica y su forma de intervenir, se establece dentro del consultorio un estilo, un lenguaje bastante propio de ese consultorio, de esos consultorios y de esos análisis. Por eso yo decía que se hablaba mucho de la cuestión del pecho bueno, del pecho malo, de todas estas cosas que vale la pena releer hoy en función de lo que hemos aprendido a posteriori gracias a todo el desarrollo que ha tenido el psicoanálisis. Lacan tiene una forma mucho más, Lacan y el lacanismo en general, tiene una forma mucho más desafiante, mucho más, no sé qué palabra utilizar, pero las intervenciones son como muy específicas. Lacan a veces accionaba más que hablar. De alguna manera hacía cosas que movilizaban tremendamente a los pacientes con la ausencia casi de palabra, ¿no? Y en este sentido yo sí quiero plantear algo porque
yo no sé si cómo será la cuestión en México en relación a Lacan. En Argentina se han dicho muchas cosas que son ciertas, pero se ha inventado muchísimo. Lacan no tenía intervenciones arbitrarias e infundamentadas. Sabía muy bien lo que hacía. No es cierto que atendía 5 minutos a los pacientes por atenderlos, sino que en las oportunidades, pocas según él, en las que hizo un corte de sesión, apenas la sesión empezaba, era porque la insistencia del síntoma, digamos, obligaba a una intervención analítica que dejara a ese síntoma, que insistía con todo el goce del paciente envolviéndolo, ese síntoma insistía, y entonces Lacan con ese tipo de intervenciones, lo que hacía era dejar al síntoma, no al paciente, al síntoma desprovisto de complicidad. Y esta es una cuestión importante en las prácticas analíticas, ¿no? Yo creo, por lo que supongo de la composición del auditorio, que hay gente que trabaja en clínica. Yo lo llamo clínica, pero en realidad lo más correcto, hablando desde el psicoanálisis, es hablar de prácticas psicoanalíticas, ¿no? Hay gente que me parece que trabaja en prácticas de consultorio y hay gente que no. De cualquier manera, poder entender cómo se trabaja y cuáles son las intervenciones imprescindibles y necesarias, nos permite saber de qué sujeto se está hablando. Otra de las cosas que Lacan logra hacer es movilizar absolutamente la enseñanza del psicoanálisis. Ustedes fíjense que si bien él hablaba de enseñanza, lo que fundamentalmente hizo fue poner sobre el tapete la cuestión de la transmisión del psicoanálisis. No es lo mismo enseñar que transmitir, no es lo mismo. A mí me alegra escuchar que ustedes en este curso tienen maestros, maestras, porque en realidad esto lo aprendimos también de las prácticas Zen. El que está en condiciones de transmitir enseñanza es el maestro, y no todos están en condiciones de transmitir enseñanza. Se pueden transmitir muchas cosas, pero la enseñanza la transmite el maestro. El maestro no es solamente alguien que ha estudiado mucho, sino que es alguien que ha logrado captar la esencia de aquello que va a transmitir, captar la esencia, ¿no? Porque enseñar lo que Lacan dice, enseñar lo que Freud dijo, enseñar lo que cualquiera lo puede hacer, es cuestión de poder sentarse a estudiar y tener un poco más o un poco menos de facilidad de palabra. El maestro es otra cosa. El maestro entiende, y esta cuestión de la transmisión y de la forma de transmitir termina siendo algo así como parte de la personalidad. Por eso los maestros escasean tanto, porque es muy difícil, porque sí implica una formación absolutamente estricta. Yo seguiré insistiendo, a veces se me escucha, a veces me choco contra la pared, que es fundamental
para poder aprender Lacan adecuadamente, saber de qué se trata Freud. Porque cuando nosotros logramos saber de qué se trata Freud, ahí logramos entender por qué Lacan hizo todo lo que hizo y dijo todo lo que dijo, ¿no? Porque cuando se sostiene que Lacan es freudiano y aparecen los fundamentalistas del freudismo enojándose por eso, me parece que se pierde de vista una cuestión fundamental. Cuando Lacan dice que él es freudiano, él dice que está recreando a Freud, no dice que está repitiendo a Freud. Y recrear a Freud es tomar sus conceptos y sacudirlos, que esto fue lo que Lacan pudo hacer. Después pasaron cosas, por ejemplo, el año pasado el maestro Nacho, en una de las clases de un seminario, hizo un análisis de un trabajo mío. Se lo agradecí en su momento a Nacho, se lo vuelvo a agradecer, porque eso de que alguien se ponga a hablar de un trabajo mío me hizo sentir absolutamente importante que el admirado Nacho de pronto se pusiera a hablar de algunos conceptos, algunas cosas que yo dije. Bueno, fue más o menos como el frío que me corrió por la columna cuando Víctor Guarelli me dijeron que a Eunice le gustaría que yo diera una clase este año, una conferencia, ¿no? Son reconocimientos que no son fáciles de lograr, pero son reconocimientos que hablan de una generosidad y hablan de la generosidad del otro. Bueno, no quiero irme del tema, pero a mí me parece que hablar de las emociones también es parte de la transmisión. Y lo que yo decía, que cuando Nacho toma ese trabajo mío, hay él subraya, y a mí me encantó que así lo hiciera, que lo que yo extraigo del seminario de Caracas. El seminario de Caracas, como supongo que saben, si no se lo contamos, es el seminario que Freud dicta, Lacan, bueno, es el otro que se intercambia, esto ténganlo en cuenta. Lacan es el seminario que Lacan dicta, creo que es en 1980, si mal no recuerdo, cuando viene por primera y única vez a América, cuando dice aquella famosa frase de que habla sin la menor esperanza de ser escuchado especialmente, ¿no? Pero ahí él hace una discriminación importante, porque él dice, y lo dice después de casi 60 años de trabajo con el psicoanálisis, por primera vez él dice: Freud y yo no pensamos lo mismo. Sus tres no son mis tres, dice, ¿no? Y ahí es donde hace una diferenciación, lamentablemente no lo desarrolla y su vida se trunca poco tiempo después. Hace una diferenciación entre lo que para él son los tres de Freud, que es el ello, el yo y el super yo, y lo que son sus tres, que es lo real, lo imaginario y lo simbólico. Dice en ese momento que pone
que Freud pone el eje final en la segunda tópica, y a Lacan le parece que la segunda tópica termina empobreciendo la palabra freudiana, ¿no? De cualquier manera, también lanza esa frase contundente que nunca fue escuchada adecuadamente tampoco, que es: sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano. ¿Y por qué habrá sido que Lacan se diferencia y a su vez se reivindica como freudiano? Porque el psicoanálisis no es sin Freud. El psicoanálisis no es sin Freud, porque los conceptos fundamentales, sean revisados o no, son del corazón de la teoría freudiana. Porque el inconsciente, aunque después Lacan se esfuerce en hablar de nuestro inconsciente y el inconsciente freudiano, de cualquier manera nunca desdijo las enseñanzas freudianas, las complementó, según él, las completó, las recreó y sobre todo modificó mucho la práctica, ¿no? Es decir, por ejemplo, en cómo analizaba Lacan y cómo se analizó a posteriori y se analiza hoy, la cuestión del tiempo lógico, esta cosa de la cual los filósofos pueden hablarnos tanto, es un concepto central para entender a Lacan, porque Freud se plantó en los 50 minutos, él lo llamaba una hora, pero eran los 50 minutos, por eso después la IPA termina estableciendo 50, 55 minutos. Hoy algunos analistas lo acotan a 40, 45 minutos. El problema es cuando estas acotaciones del tiempo, este achicamiento del tiempo de la sesión, no responden a concepciones de las prácticas y de las teorías, sino que responden a cuestiones económicas. Ahí estamos en problemas. Pero si hay forma de responder a la clínica o a la práctica desde la teoría, se justifican los momentos en que Lacan cortó una sesión a los 5 minutos o cuando, cosa que se dice muy poco, tenía un paciente de 1 hora y media, 2 o 3. La otra cuestión es que Lacan nunca dejó de reconocer lo que para Freud fue fundamental, que es la aparición de la palabra como concepto terapéutico revolucionario. Hay en un trabajo, en una de las conferencias, yo no me acuerdo en cuál, pero una de las primeras conferencias sobre psicoanálisis de Freud, hay un párrafo que yo les aconsejo que lo busquen, que lo lean, que lo peguen en sus agendas y hasta, si es posible, en la sala de espera, en los consultorios, que es donde Freud hace toda una apología de la palabra, donde Freud dice todas las maravillas que se hacen a través de la palabra, ¿no? Es decir, porque ustedes acuérdense que Freud era acusado de charlatán por sus prácticas, porque lo que se decía es cómo puede ser que a través de la palabra se pretenda curar a un sujeto, y dónde está lo químico, y dónde está, etcétera, 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 ¿no? Y entonces Freud ahí hace todo un raconto
de todas las cosas, todas las maravillas que se hacen con la palabra, que a nadie, absolutamente a nadie se le ocurría en ese momento cuestionar, pero sí se les ocurría cuestionar la implementación del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis primero descentra al sujeto, como bien se ha dicho, es decir, la diferencia entre el psicoanálisis y cualquier otra intervención que tenga que ver con lo terapéutico es que el psicoanálisis le muestra al sujeto que no es el centro de sí mismo. Y esto, después viene Lacan a complementarlo cuando dice es sujeto de la palabra, es sujeto digamos, de lo significante que tienen vida propia, ¿sí? Digamos, y además, como si eso fuera poco, con muy pocas posibilidades de ser, vamos a inventar una palabra, dessujetado. Es decir, la esencia del sujeto es estar sujeto a un discurso. En todo caso, nuestro esfuerzo estará en desandar discursos esclavos y aproximar los significantes del sujeto a un discurso de la libertad, ¿no? Pero bueno, es todo un tema. Eso es lo que el psicoanálisis hace. Por eso las influencias no sirven, por eso los consejos no sirven, por eso, digamos, hay momentos, Lacan mismo lo ha hecho, Freud lo ha hecho más, hay momentos en que sí, que efectivamente, tal vez a un sujeto que está al borde de un acto o de un acto, le puede llegar a plantear, bueno, ¿por qué no haces esto o aquello? Como una cuestión de emergencia, pero en la medida que el analista tenga claro de qué se trata esa intervención y los efectos, y que además el sujeto, el individuo, el paciente, probablemente va a accionar teniendo en cuenta que está respondiendo a una insinuación que viene desde el lugar del saber, ¿no? Con todo lo que nosotros sabemos que tiene de perjudicial la cuestión de instalarse en el lugar del supuesto saber, ¿sí? Estoy hablando de que hay algún momento donde ese tipo de intervenciones se nos hace imprescindible. Son las menos, por suerte. Son las menos. El análisis bien hecho, el análisis bien recorrido, nos da la impronta de la neutralidad. Y la neutralidad no tiene que ver con el desentendimiento, no tiene que ver con el descompromiso. Al contrario, cuanto más neutral soy con un paciente, con un analizante, notarán cómo quienes trabajamos en clínica estamos de alguna manera atravesados por el discurso médico. Hablamos de pacientes, se hace medio inevitable, pero bueno, sabrán disculparlo. Pero lo que yo decía es que cuanto más neutrales somos en nuestras intervenciones, más comprometidos estamos con el paciente. Exactamente al revés de lo que mucha gente cree. Porque en realidad, me acuerdo que una vez, saliendo de la dictadura, volvió a la Argentina un psicoanalista, Pacho O'Donnell, que dio una conferencia en un lugar muy importante acá en Buenos Aires,
y Pacho planteaba esta cuestión justamente. Él decía, ¿cómo le vamos a decir a un paciente lo que tenemos que hacer? Y eso que todavía no estaban en boga las teorías neoconductistas, como hoy están invadiendo todo, ¿no? Decía, ¿cómo le voy a decir a un paciente lo que tengo que hacer si yo sé que termino de dar esta conferencia, salgo, voy a caminar por la calle o llego a mi casa y estoy equivocándome todo el tiempo? Entonces, digamos, esa es la cuestión. ¿Quién puede ofrecerse como guía del otro? Absolutamente nadie. Por eso la cuestión es, digamos, trabajar con el paciente, con el analizante, tratando de desentrañar las ataduras de los significantes que nos van a llevar a las razones de sus movimientos, de sus elecciones de pareja, hasta de sus vocaciones, e incluso, aunque no nos metemos con eso, en Argentina nos hubiera hecho muy bien meternos un poco en los últimos tiempos, aunque no nos metemos con eso, también en las elecciones políticas, ¿no? Digamos, quiero decir, esto es, digamos, es muy elemental lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero, digamos, esta cuestión de que todo el movimiento de los seres humanos está sujetado, por eso el gran aporte del psicoanálisis es ofrecer estos caminos de la libertad posible, que es esto de tomar, de poder entender, de poder razonar, de poder llegar a la libertad de saber qué nos llevó a estar parados donde estamos parados. Análisis, esto no lo digo yo, lo dijo Freud hace muchísimos años, ¿no? La cuestión de esto de análisis terminable e interminable, porque si bien Freud tuvo durante mucho tiempo la esperanza de que traduciendo el inconsciente, haciendo consciente lo inconsciente, digamos, iba a llegar un momento en que el sujeto iba a tener un absoluto autoconocimiento de sí mismo, no tardó mucho en darse cuenta que eso era casi un pensamiento infantil, porque en realidad no se trataba de hacer consciente lo inconsciente, primero porque el inconsciente es un acaparador serial, ¿no? Y en la medida que nosotros vamos trabajando con todos los restos a los que tenemos acceso, el inconsciente, por otro lado, va paleando nuevos significantes y los va volviendo a capturar. Es decir, el trabajo de análisis es constante. Habrá épocas que es con analista y habrá épocas que es sin analista, pero el análisis es constante, e incluso, y yo les ruego que por favor tomen con precaución la frase que voy a decir, porque si no se puede entender al revés de lo que yo quiero decir. El análisis no depende de buenos o malos analistas. El análisis, acuérdense cuando Lacan decía no se preocupen tanto que el paciente, el analizante, se analiza a pesar del analista, ¿no? Por eso digo que lo tomemos con pinzas. Yo no estoy diciendo que no haya que formarse, ¿no? Pero digo, ¿qué pasó por cuando? ¿Qué pasó? ¿Que le saqué la culpa?
Bueno, pero eso es ejercicio para mí, para sacármela yo también. Es que lo que yo llamo de manera impropia e incorrecta la pulsión analítica es irrefrenable. Hay un trabajo del analizante en análisis que avanza aceitadamente, incluso más allá de los puntos ciegos que podemos tener algunas personas. Bueno, quería volver un cachito a una cuestión. Muchas veces se ha dicho, puede ser que en alguna parte de algún centro, de alguna ciudad muy rica pueda ser cierto, yo creo que no, pero alguna vez se ha dicho que el psicoanálisis es un método terapéutico para ricos, para gente que está ajena a los sufrimientos cotidianos y entonces tiene o puede ponerse de alguna manera a ver estas exquisiteces que plantearía el psicoanálisis. Eso creo que todos los que somos analistas o hemos sido analizantes o somos estudiosos del psicoanálisis sabemos que eso no se sostiene en lo más mínimo. Mucho menos hoy, porque el psicoanálisis se confronta con todo tipo de patologías del borde, se confronta con la barbarización de los vínculos, con esto que está ocurriendo hoy en todas las sociedades, y además el psicoanálisis fundamentalmente se ha fogueado en situaciones de atmósferas absolutamente sofocantes, independientemente de su origen en la sociedad victoriana y todas estas cosas que solemos decir y que son ciertas, pero el psicoanálisis no se quedó ahí, y Freud jamás se quedó ahí. Yo pensaba, por ejemplo, lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, tener que formarnos en medio de dictaduras, ¿no? Recuerdo una vez que un historiador decía en una mesa redonda, decía esta cuestión, y hemos tenido que formarnos en medio de gobiernos llevados adelante por brutos, ¿no? Se refería a los gobiernos militares, etc. Yo le decía, no son brutos, son brutales, son absolutamente brutales. Y el psicoanálisis se tutea todo el tiempo con las brutalidades. Nosotros hemos tenido que trabajar muchísimo desde el psicoanálisis con todas las tragedias, por ejemplo, que nos ha tocado padecer en la Argentina, los desaparecidos, la guerra de Malvinas, la masacre de Cromañón, los hijos de desaparecidos, para contar, digamos, algunas de las experiencias que yo he tenido. Se puede decir que en el México donde nos faltan 43, estamos hablando de lugares serenos. No, evidentemente el psicoanálisis está ahí operando también en estas situaciones de crisis. Y no es que el psicoanálisis se tenga que modificar para eso. En todo caso, los que se tendrán que modificar son los analistas, tendrán que modificar su escucha, tendrán que entender que todo este tipo de situaciones sociales severas tiñen de alguna manera todo
el esquema significante de los analizantes, y que eso va a llegar al consultorio y hay que saber escucharlo y hay que poder decodificarlo, y hasta hay que darle algún lugar. Después nosotros sabemos que todo eso remite a otras cuestiones más primigenias, más primitivas, pero en el mientras tanto estas cosas producen angustias y preocupaciones cotidianas a las que primero hay que alojar para inmediatamente después poder empezar a decodificarlas. Si uno de los fracasos de los análisis en Argentina en algunas épocas tuvo que ver con esta cuestión de pretender que el consultorio era un laboratorio en el que no tenía ningún tipo de entrada a la realidad exterior, ¿no? Y esto trajo consecuencias serias, porque los pacientes quedaban con una sensación de desprotección total y absoluta, porque afuera había terrores, angustias, matanzas, desapariciones, amenazas, etcétera, que iban gestando subjetividades, ¿no? Porque esta es la otra cuestión que hay que tener en cuenta, que la subjetividad de la época entra intacta al análisis. Ustedes, yo les nombro lo de los 43 estudiantes, porque por lo menos para quienes lo vemos desde Argentina, la desaparición de estos 43 estudiantes ha sido una cuestión terrible. Seguramente en México hay otras cosas además de esto, que yo pensaba cuando yo pude empezar a pensar los femicidios en Argentina, lo pude empezar a pensar a través de poder leer y escuchar cuestiones que pasaban en Ciudad Juárez, ¿no? A lo que yo voy es esto: quienes padecen situaciones como Ciudad Juárez, quienes padecen situaciones como la desaparición de estos 43 estudiantes, sufren transformaciones en la subjetividad, y esas transformaciones, esas subjetividades acordes a la época, entran sin pedir permiso en el consultorio, ¿no? Y además reclaman que el analista pueda trabajar a su vez estas cuestiones consigo mismo, porque lo sabemos desde Freud, lo sabemos de Lacan, se puede escuchar mucho menos aquello que nosotros no estamos pudiendo escuchar en nosotros mismos. Y esto es otro concepto central. A veces cuando se enseñan prácticas desde el psicoanálisis, se habla de los puntos ciegos como algo más ahí al costado, y en realidad no es algo más ahí al costado. Los puntos ciegos son la esencia del psicoanálisis, porque si el analista no trabaja sus puntos ciegos, está condenando a aquel que se confió a su suerte, para decirlo exageradamente, lo está condenando a que tenga agujeros en sus análisis. Entonces, yo con esto no estoy diciendo que haya que tener absolutamente todo claro, porque sabemos, es imposible, ¿no? Si no, no tendríamos los problemas que tenemos. Lo que yo estoy diciendo, sí, que las cosas gruesas, como mínimo, deberían ser tenidas en cuenta por el analista como aquellas cosas que le pueden llegar a ser obstáculo en la escucha con el paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo se analiza hoy? Y hoy se analiza desde un psicoanálisis que está nuevamente siendo confrontado
y que está siendo confrontado desde una realidad social absolutamente acuciante, sorprendente y cruel. Es decir, ¿puede el psicoanálisis permanecer indiferente hoy ante la violencia contra las mujeres? No, para nada. Es más, el psicoanálisis es el único que puede dar cuenta cabalmente de eso, que puede dar cuenta cabalmente de los efectos de la violencia sobre las mujeres, pero ¿qué es el plus? ¿Cuál es el plus que el psicoanálisis brinda a este tipo de cosas? Que permite poder pensar de qué manera la mujer se involucra en aquella violencia de la cual es objeto y de qué manera puede entonces entender su responsabilidad, que no es su culpa. Digo porque a veces se malentiende, a veces se enojan, sobre todo las feministas o quienes trabajan desde el colectivo mujeres, cuando uno plantea esto. La responsabilidad, sabemos, en el psicoanálisis no tiene nada que ver con la culpa, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, y el psicoanálisis, en ese sentido, con las violencias cotidianas, tiene un trabajo fundamental. Es decir, esta cuestión de poder establecer dónde la víctima queda atada a su victimario es esencial para poder desarmar cualquier tipo de situación de violencia. Nosotros reconocemos la existencia de una víctima, pero la reconocemos como el punto de partida hacia otro lugar, porque de lo contrario trabajamos con la lástima, con la conmiseración, con la pena, con la piedad, y eso no resuelve. Eso lo que hace es dejar atada, dejar sujetada a la víctima a una situación de resolubilidad y que además renueva la victimización con esa persona o con otra. No casualmente, nosotros muchas veces nos encontramos con esta cuestión de que las mujeres golpeadas repiten vínculos. Es decir, ya seguramente la primera situación de victimización es la repetición de un vínculo. Pero además, si nosotros lo trabajamos solamente desde la solidaridad y solamente desde la pena, insisto, perpetuamos esa situación. El psicoanálisis ahí tiene que retomar la cuestión freudiana. Hay una palabra de Freud que marcó un antes y un después. Una palabra no, una pregunta de Freud que marca un antes y un después en el psicoanálisis, que es cuando Freud le pregunta a Dora: ¿pero y usted qué tiene que ver con esto? ¿No? Es decir, la invita a involucrarse. No le dice, como después se traduce hasta maliciosamente, no le dice: Dora, usted tiene la culpa de lo que le está pasando. No, le dice: ¿usted qué tiene que ver con esto? ¿Cuál es la pata suya que queda dentro del balde, en todo caso? No le está diciendo que pone, porque la otra cuestión que nosotros necesitamos diferenciar es entre goce y disfrute, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Porque cuando nosotros hablamos de que una persona goza en una situación de victimización, no estamos diciendo que disfruta. El disfrute está relacionado con el placer. El goce está más relacionado con la pulsión de muerte. Si es que toman la pulsión de muerte o con lo displacentero, depende
con lo que cada uno haya decidido trabajar. Pero digo, es fundamental hacer este tipo de cosas porque a veces se sacan palabras del contexto analítico y se arrojan a los medios de comunicación, por ejemplo, y entonces la gente termina horrorizada diciendo, pero ven cómo son los psicoanalistas, vos fijate que los psicoanalistas dicen que las mujeres golpeadas se lo buscaron ellos, o que disfrutan recibiendo golpes, o que, etcétera, o que, sí, bueno, cualquier tipo. Y en realidad, esto tiene que ver con un error grandísimo, que es de no hacer las traducciones adecuadas cuando alguien, por lo que fuere, va a hacer una intervención en un medio de comunicación. Entonces, poder entender que el psicoanálisis no se puede mantener pasivo ante este tipo de situaciones y que la diferencia es que el sujeto pueda entender que es sujeto en casi todas las acciones de su vida, que por más sujetado que esté, es sujeto de sus acciones. Esto es lo que le permite a la persona empezar a pararse de otra manera. Hay una cuestión que quería decir que me parece que es lo que de alguna manera termina como de cerrar por qué personas que pareciera que pudieran llegar a pensar distinto, de cualquier manera nos reivindicamos como psicoanalistas. Porque lo que yo pensaba es que para reivindicarse como psicoanalista es fundamental reivindicar, sostener la concepción del inconsciente, la del sujeto escindido, esto es fundamental también, y la de las rupturas del discurso como vía regia para entrar en el contenido latente. Y finalmente, lo de la palabra como curadora. Si tenemos en cuenta esto, somos psicoanalistas. Esto no nos priva de la obligación de leer a Freud, a Lacan, a Melanie Klein y a todos los que los precedieron y los siguieron. Bueno, muchas gracias. Ahora sí me gustaría escucharlo a ustedes. Claramente, Eunice, estás hablando de un acting del analista, por un lado, ¿no? Y por otro lado, no en vano eres maestra, porque trajiste algo, dijiste con 4 palabras, definiste la cuestión de ese tipo de cosas que nos pasan a menudo. La angustia del analista. La angustia del analista es un tema que nos va a quedar o para cuando vaya a México o para cuando hablemos de nuevo por acá. ¿Sí? Gracias. Bueno, iba un poquito a eso. Primero, en 2 palabras, te cuento que la barbarización de los vínculos es un concepto que un psicoanalista argentino, Fernando Ulloa, instaló por allá por los años 60. Después, ese concepto quedó en el olvido y por suerte o lamentablemente nos hemos visto obligados a reflotarlo ahora. Sobre todo una psicoanalista, la primera que lo volvió a traer es Ana Fernández, Alfredo Grande también, digamos. El tema que nosotros los analistas sobre este tipo de cosas tenemos más o menos siempre la misma respuesta, que parece simple, pero no, porque en realidad el analista se tiene que plantear de alguna manera este tipo de cosas, pero en realidad nosotros sabemos que estas cosas no son voluntarias, es decir, que lo único que permite la modificación subjetiva y hasta afilarse o sentarse de otra manera para poder escuchar estas problemáticas actuales es, por un lado,
la información, en segundo lugar la formación en el sentido de grupos de aprendizaje, de reflexión y de intercambio acerca de cómo estas problemáticas actuales inciden y se filtran en los análisis. En ese sentido, participar de seminarios, exponerse y exponer situaciones clínicas también, pero además, en definitiva, la actualización del propio análisis, es decir, en situaciones tan tremendas como la de hoy, es aconsejable darse una vuelta por el análisis, por el análisis propio, y para poder ver qué le está pasando también a uno con esto, porque es imposible que no te pase algo. Pero además, insisto, la formación sistemática y la participación de intercambio con los otros es fundamental. Esto es más o menos lo que te podría decir. Pavada de tema el análisis didáctico. En realidad, vos sabés que yo tengo serias dudas con el tema del análisis didáctico como una entidad aparte del análisis, digamos, ¿no? Me parece que en algún momento puede haber servido sostenerlo en sí, pero a mí me parece que hoy no sé si se sostiene una entidad o una institución como el análisis didáctico, me parece que en realidad es análisis, donde además, por nuestra responsabilidad y por nuestra función como analista, tendremos la obligación de ser como muy exigentes en la búsqueda y en la inversión de con quién, porque es toda una inversión hacer análisis también, ¿no? En la inversión de con quién, pero no sé si yo establecería como análisis didáctico propiamente dicho. Son dudas propias, personales. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Perfectamente, sí. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que fue el psicoanálisis didáctico termina efectivamente al servicio del control, pero no del control que Freud lo ponía como sinónimo de supervisión, sino del control de la persona del analista, en todo caso. Esta cosa que lo llevó a Lacan a cerrar la escuela, es decir, yo no quiero una iglesia, ¿no? Este hecho que fue tan revolucionario en aquel momento, cuando Lacan vio que en realidad había una lucha de poderes debajo de él, que él la alimentaba, pero esto es otro tema, ¿no? Una lucha de poderes debajo de él que no quiso saber nada, dijo, no, vengan los que quieran aprender psicoanálisis, los que quieran ser analistas, que vengan, que fue cuando armó la nueva escuela, ¿no? Yo vengo trabajando desde el psicoanálisis con los feminicidios, que acá en Argentina lo llamamos femicidios, desde hace mucho tiempo, digamos, acá hubo casos muy paradigmáticos, como fue el del campeón del mundo de boxeo Carlos Monzón, cuando mató a su esposa, y a partir de ahí hubo otros casos, por ejemplo, cuando el que era baterista del grupo Callejeros, el grupo que tocaba cuando fue la masacre de Cromañón, cuando mató a su mujer. Bueno, esos han sido casos paradigmáticos que han revolucionado de alguna manera la atención y el estudio del femicidio en Argentina. Yo no sé por qué tendría que callarse el psicoanálisis, porque en realidad es hasta hoy una de las pocas posiciones
que da cuenta íntegramente de todos los aspectos que constituyen un feminicidio. Obviamente, depende desde dónde esté uno plantado, porque hay digamos, algunas corrientes psicoanalíticas que son absolutamente reaccionarias, pero aquellas corrientes psicoanalíticas como las que, como por lo menos la que yo trabajo, impulso, que tenemos incorporada la concepción de género, que tenemos incorporada la cuestión de la concepción de cultura patriarcal, etc., me parece que al contrario, tenemos mucho para decir. Lo que yo planteo, porque si no por ahí se entiende mal, lo que yo planteo no es que el femicidio, que el psicoanálisis sea el único que puede dar cuenta del femicidio. Yo digo que el psicoanálisis es la única teoría que se confronta a sí misma como primera cuestión, y la segunda cuestión, que es la única que hasta ahora da respuesta integral, en el sentido de que abarca el análisis de todo el fenómeno. Yo tengo, no sé si habrás tenido acceso a eso, yo debo tener unos... En este momento estoy preparando un libro sobre femicidio que supongo que saldrá en el transcurso de este año, pero tengo una serie de artículos escritos sobre el tema, creo que son 10 o 12 artículos, que por ahí te explican un poco mejor que lo que yo te quiero plantear, ¿sí? De cualquier manera te agradezco. Gracias, porque me parece valiosísimo lo que estás planteando. Para nosotros ha sido el caso de estas chicas, ha sido tremendamente doloroso, no solo por lo que ocurrió, sino por el tratamiento que le ha dado los medios. Los medios en general suelen ser reflejo de la opinión social, ¿no? Y acá hay una cuestión que todavía no hemos profundizado, que es, efectivamente, no podés culpabilizar a las mujeres por lo que les ha ocurrido, porque efectivamente para que exista un asesinato tiene que existir para que existan asesinatos así en serie como están ocurriendo contra las mujeres, es porque hay toda una concepción social y cultural que lo abona y que lo avala de alguna manera, ya sea consciente o inconscientemente, pero esto se avala. Entonces es tremendo que se pueda plantear esta cuestión de que dos chicas, porque iban solas, no iban solas, iban acompañadas entre ellas, ¿no? Pero independientemente de esto, hay una segunda cuestión que nos abre un interrogante fuertísimo. ¿Cómo hacemos para poder seguir sosteniendo la libertad y evitar conductas de riesgo, ¿no? Porque digamos, nadie debería tener que evitar ninguna conducta de riesgo, pero hay asesinos que están agazapados esperando que esto ocurra. Así que te agradezco muchísimo lo que me viniste a plantear, ¿sí? Le quería decir una cosa a Paola, si sigue por ahí. Solo esto le quería decir. Paola, en lo que me parece que coincidimos es en que... Sí, ahora te vi. Lo que me parece que coincidimos, y esto lo vamos a profundizar un poco más, es que algunos analistas harían muy bien en hacer silencio después de decir muchas barbaridades que dicen en nombre del psicoanálisis. Te digo, aquí en Argentina, por un lado estamos obligados a prácticas distintas, porque en realidad se ha establecido toda una legislación en defensa de la niñez, sobre todo de la niñez abusada, de la niñez golpeada, donde los analistas y cualquier tipo de terapeuta están obligados legalmente a hacer la denuncia judicial cuando
están al tanto de una situación de abuso o de violencia por parte de un niño, ¿no? Entonces, esto ha traído, digamos, lo que por un lado se puede haber pensado como positivo en algún momento, ha traído prácticas defensivas que terminan obturando la escucha. En realidad las intervenciones no deberían variar, lo que debería en todo caso variar es, yo insisto, la formación de nuestra para poder estar atento a estilos comunes de significantes, aparición de determinados discursos que nos pueden hacer sospechar que estamos ante situaciones encubiertas de abuso, de maltrato, de violencia, ¿no? En todo caso, lo que yo insisto que fundamentalmente en lo que hay que esmerarse más es en la formación nuestra, pero no sé si específicamente en la intervención concreta debería haber modificaciones, salvo que interpretemos que estuvimos interviniendo mal hasta ese momento. Es algo nuevo porque en realidad algunos de los defectos de la formación es, por ejemplo, que seguimos trabajando con los casos clínicos de Freud, por ejemplo, en vez de trabajar con casos clínicos actuales donde la subjetividad actual esté más a la vista. Yo me acuerdo, hay un psicoanalista argentino, Luis Hornstein, que siempre dice que en realidad a Freud nunca se le ocurrió formarse, enseñar repitiendo los casos clínicos que aprendió, qué sé yo, en la clínica de Charcot, por ejemplo, ¿no? Y nosotros, una de las dificultades que tenemos en la formación es que seguimos recreando el caso Juanito, el hombre de los lobos, etcétera, etcétera, que para aprender los conceptos básicos del psicoanálisis está bueno verlos una vez, pero seguir insistiendo en eso cuando la realidad cotidiana nos muestra una interrelación tan distinta entre el inconsciente del sujeto y la sociedad, y genera una subjetividad tan diversa a la de aquellos momentos, que ahí es donde está la cuestión. Entonces, por eso yo insisto, ateneos clínicos, formación, análisis personal e intercambio constante con los pares. Intercambio constante que implica escuchar lo que otros exponen, pero animarse uno a exponer los propios casos clínicos. Es decir, en un buen proceso de enseñanza, todos los integrantes del grupo deberían poder mostrar sus casos, sus trabajos de análisis con pacientes, porque en mostrarse es donde se puede ver de qué forma se está trabajando, qué es lo que hay que corregir, etcétera, y los puntos ciegos. Muchísimas gracias, yo quedo absolutamente agradecido y a disposición de ustedes cada vez que lo necesiten. A mí este tipo de invitaciones me hace crecer muchísimo, así que gracias, realmente gracias.